Welcome, welcome, Bienvenido a una definición formal de límites. Los objetivos de este video son dar una definición formal de un límite, y también probar que existe un límite específico. Hagamos una revisión rápida de la idea de un límite informalmente. El límite como x aproxima 3 de f de x existe si acercamos a 3, identificado por esta línea vertical, desde el lado izquierdo y el lado derecho, y nos aproximamos el mismo valor de la función. El límite existe y el límite es igual al valor de la función que acercamos. Entonces, de este gráfico, podemos ver a medida que nos acercamos a 3 desde la izquierda, nos estamos acercando a un valor de función o cualquier valor de 2. Y lo mismo es cierto a medida que nos acercamos desde la derecha. Por lo tanto, este límite es igual a 2 aunque esta función no existe que x igual 3. Como podemos ver por este agujero. Ahora vamos a ver la definición formal de un límite. Si dejamos f de x ser una función definida en un intervalo abierto que contiene c, y no necesita definirse en c como vimos del gráfico anterior, el límite como x se aproxima a c de f de x igual L significa que para cada epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0 tal que, ahora, recuerda, el valor absoluto significa distancia, así que la distancia entre sí c es mayor que 0 y menos que delta. Entonces, delta es una distancia horizontal. Entonces la distancia entre la función y el límite es menos que epsilon, así que epsilon será una distancia vertical de L. Entonces, esto significa que para demostrar que existe un límite, necesitamos una relación entre delta y epsilon. Entonces, lo que esto está diciendo es que para cualquier distancia vertical epsilon de L necesita ser una delta de distancia horizontal para que la distancia entre x y c es menos que delta, tal como que la distancia entre f de x y L es menos que epsilon. Para desarrollar esto en un problema, realmente vamos a trabajar hacia atrás, pero miremos este gráfico primero. Entonces, si generalizamos ese primer gráfico que miramos, dejemos 3 en el eje x igual c, y dejemos 2 en el eje y igual L, y luego deje que epsilon sea esta distancia vertical aquí, este intervalo sería L, epsilon todo el camino a L más epsilon. Y si dejamos delta sea esta distancia vertical aquí y aquí, este intervalo vertical sería c, delta todo el camino a c más delta. Y la idea de la definición formal es que si damos alguna epsilon que produce un intervalo vertical alrededor de nuestro límite L, debe haber alguno delta de distancia horizontal tanto que las entradas en la función en este intervalo deben producir salidas en el intervalo de L plus o menos epsilon. Así que la clave para escribir estas pruebas es desarrollar una relación entre epsilon y delta. Entonces, echemos un vistazo a nuestro primer ejemplo. Tenemos el límite como x enfoque 6 de 1 3x más 1 igual 3. Ahora, nuestra función es lineal, por lo que podemos realizar sustitución básica para verificar este límite es verdadero. Pero realmente queremos probarlo, por lo que necesitamos desarrollar una relación entre epsilon y delta para escribir la prueba. Así que lo que hacemos es comenzar con lo que queremos mostrar que el valor absoluto de f de x, L, es menos que epsilon. Y luego vamos a manipular este valor absoluto para hacer que coincida con el valor absoluto de x, c y al hacerlo, determinaremos la relación entre epsilon y delta. Por lo tanto comenzaremos con el valor absoluto de f de x, L es menos que epsilon. Y ahora sustituiremos 1 3x más 1 para f de x. Y sustituiremos 3 por L tan tenemos el valor absoluto de 1 3x más 1, 3. Menos que epsilon. Y ahora queremos manipular esto para que este sea el valor absoluto de x, c, que en este caso sería el valor absoluto de x, 6. Así que primero despejemos a los padres. Tenemos el valor absoluto de 1 3x más 1, 3, eso es menos 2. Todavía tenemos epsilon a la derecha. Ahora, si queremos que sea x en lugar de 1 3x, podemos multiplicar ambos lados de la desigualdad por 3. Así que, ahora que tenemos 3 epsilon, ahora vamos adelante y distribuye este 3 hexanewtones el valor absoluto. So 3 por 1 3x es x y 3x 2 hexasiemen 6, así tenemos menos 6 menos de 3x epsilon. Ahora,
Recuerda que estamos tratando de mostrar una relación entre epsilon y delta, y aviso como el valor absoluto de x, c es menos que delta, pero hemos demostrado que el valor absoluto de x, 6 hexasiemens menos de 3 epsilon. Así que esto nos dice que podemos dejar 3 epsilon igual delta, y luego aquí podemos escribir nuestra prueba. Para determinar la relación, trabajamos nuestro camino de derecho a izquierdo. Ahora que encontramos la relación entre epsilon y delta, escribiremos nuestra prueba en la otra dirección de izquierda a derecha. Para probar este límite, comenzaremos con 0 menos que el valor absoluto de x, c menos que delta. Y ahora realizaremos la sustitución. Para tener el valor absoluto de x, c, pero c es 6, menos que delta. Y ahora vamos a ir adelante y reemplazar delta con 3 epsilon. Y ahora vamos a manipular esto para terminar con el valor absoluto de la cantidad 1 3x más 1, 3 hexasiemens menos que epsilon, que será el valor absoluto de f de x, menos que epsilon. Así que aviso aquí, multiplicamos por 3, así que lo que hacemos es factor 3 de x, 6. Bien, si factoramos 3, esto sería 1 3x, si factoramos un 3 de 6, eso será 2. Y ahora iremos más allá y sacaremos los 3 del valor absoluto. Y ahora iremos adelante y dividir todo por 3. Por lo tanto, si dividimos por 3, vamos a tener el valor absoluto de 1 3x, 2 hexasiemens menos que epsilon. Así que verás a dónde nos dirigimos. Y ahora solo para hacer que se adapte a la forma de f de x, L, sabemos que f de x es 1 3x más 1. Así que avanzaremos y escribirá esto como 1 3x más 1. Pero todavía tiene que ser menos 2, así que tenemos que restar 3, es menos que epsilon. Y ahora nosotros porque hemos demostrado que 0 es menos que el valor absoluto de esto es f de x, nuestro límite 3 hexasiemens menos que epsilon. Así que de nuevo, para desarrollar esta relación trabajamos nuestro camino de derecho a izquierdo, y una vez encontramos la relación entre epsilon y delta, trabajamos nuestro camino de izquierdo a derecho para escribir la prueba. Aviso cómo empezamos con el valor absoluto de x, c es mayor que 0 y menos que delta. Y demostramos que si eso fue verdadero entonces el valor absoluto de f de x, L fuera menos que epsilon. Entonces, existe la prueba de que nuestro límite es igual a 3.